¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy estoy muy contento porque quiero enviar un saludo a todos mis amigos, en especial los que hemos nacido en esta linda tierra del Perú, porque el 28 de julio de 1821 se declaró la independencia del Perú y pues con eso inicia toda una vida republicana, una vida de democracia en la historia de mi país. Ciertamente más aún porque yo el 28 de julio también he nacido, así que soy doblemente patriota. Amo mi país, mi cultura, mi departamento, mi región de Tacna, al sur del Perú, toda la cultura, toda la gastronomía, toda la historia que engloba mi país. Sin embargo, quiero compartir un punto de vista que es importante aterrizar. Si bien tal vez puede que no sea muy afín a la temática del canal, pero digamos en rasgos va a ser orientado a una postura muy reconciliadora. Siempre que recordamos el 28 de julio, no solamente por ser día de la independencia del país, del Perú, sino también en muchas regiones, en muchos países de América Latina, cuando se conmemora, se recuerda la independencia de los respectivos países, siempre se le da ese protagonismo también a todas esas culturas y sobre todo la cultura previa, predominante antes de la llegada de los españoles a América Latina. Y se ha visto tanto en los himnos nacionales como en las historias, en el folclore de la gente, en toda América Latina y en especial en Perú, ese rechazo tan injusto a mi punto de vista de la hispanidad, ese rechazo muy fuerte contra los españoles. Ciertamente, hablar del ser peruano o del ser latinoamericano no solamente es hablar o integrar de las culturas incaicas o del Imperio Maya o de alguna cultura en América Latina, sino que también implica reconocer de que dentro de nuestras raíces latinoamericanas corre esa dimensión hispana, corre el mismo modo que nos estamos entendiendo, que es el hablar el español, la religión, esa conciencia o esos aspectos en virtud que trae el cristianismo a, a esta nueva tierra, ¿no? América Latina. Entonces, muchas veces cuando se habla del Día de la Independencia, en especial tal vez de mi país, que recordemos, si es que no tienen mucha información, el Perú o el virreinato del Perú, el reino del Perú en su momento, durante el periodo que perteneció al gran imperio español, fue el foco más importante digamos, de conexión entre la península, entre el reino de España y América Latina. Entonces, con más importancia es que expreso esto que es importante mencionar. Ser latinoamericano, amar nuestra cultura latinoamericana, amar mi país, mi Perú, no solamente implica hablar de los incas, no implica solamente hablar del imperio tiahuanaco y las costumbres y bailes típicos antes de la llegada de los españoles y de las buenas virtudes que también había, sino que implica también hablar de esta nueva cosmovisión que trajo la llegada de los españoles, esta nueva revelación o la continuidad de esa revelación que hemos aprendido a través de la fe cristiana, los valores que trajo consigo la fe cristiana, la metodología económica y comercial, el dialecto, la escritura, la modernidad, entre otros elementos, los productos gastronómicos, los productos agrarios, la tecnología, la moneda, entre otros, muchas otras cosas positivas que se fueron enraizando durante estos casi 300 años en el Perú. Entonces, muchas veces cuando se habla de la independencia del país, del Perú, cuando se habla del Día del Perú o de algún país de América Latina, siempre ponemos pues en mucho protagonismo a la figura de Simón Bolívar o la figura de don José de San Martín y entre tantos otros próceres en mi país. Podemos hablar de Tupac Amaru II,
de Francisco Antonio de Sela, tagneño como yo, nacido acá en mi ciudad, que fue un prócer de la independencia también. Pero, sin embargo, cuando vamos estudiando la historia, vamos dando cuenta que el proceso de la independencia no fue un asunto de buenos y malos, sino que fue un asunto social y al mismo tiempo político e ideológico que muchas veces fue forzado por sectores más liberales, criollos de la época, digamos, en su mayoría gente de la costa del país, ¿no? Priorizando tal vez la ciudad de los Reyes o la ciudad de Lima, como ahora la conocemos, donde esta gesta de tal vez de modernidad, de traer un espíritu más libertador, más liberal, pues fue pues motivación también para que la independencia se dé. Sin embargo, en el caso del Perú, cuando don José de San Martín llega a Lima, pues no encontró resistencia porque el virrey, digamos, militarmente decide, digamos, recorrer más en la sierra, tomar, digamos, un realce y regresar a la ciudad de Lima para retomarla, que de hecho sucede más adelante. El proceso de independencia fue un asunto de muchas opiniones diversas, familias divididas, grupos políticos divididos, y muchas cosas que se fueron desarrollando, ¿no? Sin mencionar la batalla de Ayacucho, donde tanto en ambos bandos habían españoles peninsulares como también españoles americanos, porque no había esa concepción de ecuatoriano, boliviano, venezolano, peruano, sino habían españoles ibéricos o españoles de Europa, vamos a llamarlo así, y los españoles nacidos en América Latina. Entonces, amar el Perú, amar nuestra cultura, es entender de que somos una mezcla de hispanidad con una mezcla de culturas ancestrales. Los incas, los tiahuanacos, los nazca, los chimú, etcétera. Y es importante reconocer, y a veces dicen, no, es que nos vinieron a conquistar y nos robaron, bueno. Pero cuando nos ponemos a analizar desde la perspectiva del imperio incaico o desde alguna otra gran imperio en América Latina, como fueron los mayas o los aztecas, entre otros, nos vamos dando cuenta que la historia nos refleja de que cuando se conquista un lugar, pues necesariamente tiene que haber un trato, una tregua, guerra, imposición cultural, imposición religiosa, imposición de muchos otros modos de proceder y de vivir la vida. Y pues obviamente eso tenía que ocurrir cuando los españoles llegaron al Perú. Pero un detalle que quiero aterrizar muy puntualmente es que cuando se habla de esto, se cree que cuando los españoles vinieron al Perú, generaron todo una especie de control de abusos tan extremos donde la libertad era cero y donde los incas, que fueron, digamos, los gobernantes del Perú, simplemente desaparecieron, y no es así. Y es un tema que se habla muy poco, y aquí quiero citar y colocaré el enlace de nuestro amigo el Capitán Perú, que nos habla muy a fondo de eso. Pero en líneas generales, el rey de España, a través del virrey, logra, digamos, tener una especie de tregua con los sucesores o las personas que mantenían esa línea real de los incas y pertenecían a las panacas, a las familias reales. Con esta nueva, digamos acuerdo, es de que las familias de los incas, con todos sus ayllus, sus familias, sus descendientes, sus comunidades que estaban a cargo, se someten ciertamente a estar en paz y ser considerados súbditos del rey de España, pero al mismo tiempo se iba a dejar que se sigan utilizando los mismos privilegios que tenían los incas en su momento. Por lo tanto, muchos de los descendientes de los incas, sus hijos familiares, que eran considerados de la nobleza en el imperio incaico, continuaron con sus privilegios nobles. Tanto es así que el título nobiliario del marqués de Oropesa, que se desarrolla mucho después, empieza a ser, digamos, uno de los títulos más ostentosos dentro de la
digamos, de este sector de la de los sucesores y familiares de los incas, ¿no? Tanto es así que forman, sin temor a equivocarme, una especie de gremio llamado los electores, y una vez o cada cierto tiempo tenían un alférez inca, ¿no? Que era, digamos, el líder, ¿no? De, o que encabezaba, digamos, a estos electores, ¿no? Que mantenían esa característica, ¿no? De la nobleza incaica, que se seguía manteniendo y se respetaba. Tanto es así que en el Cusco y en otras ciudades del Perú, cuando pasaban estos grandes personajes, tanto españoles, criollos, esclavos, libres, hacían reverencias, hacían gestos. Estas personas tenían participación en la vida pública, en la vida municipal, en la vida regional, en la vida religiosa más aún. Muchos de ellos empiezan a defender con corazón y con mucha convicción el cristianismo. Se bautizan ellos y todas las personas que estaban bajo su cuidado o bajo digamos, su regimiento, ¿no? Eh, Tanto es así que cuando ocurre el levantamiento de Tupac Amaru, son los electores, son los descendientes de los incas que mantenían sus títulos nobiliarios los que le hacen el frente a Tupac Amaru. No es que los españoles trajeron un ejército y atacaron a ellos. Fue prácticamente una lucha entre la idea, vamos a llamarlo, de, digamos, descendientes de los incas, conservadores y leales al rey, contra gente separatista. Obviamente siguen habiendo muchos puntos de vista respecto a la sublevación de Tupac Amaru II. Y lo mismo pasa con Antonio de Sela, ¿no? Hay una carta que le saqué fotocopia donde él explica un poco por qué se levantó y finalmente dice que todo esto lo hace por el rey, ¿no? Y es que recordemos un poco que en esa época el rey de España había sido, eh, digamos, atrapado, capturado por Napoleón, y era Napoleón que puso a su hermano como prácticamente rey de España, ¿no? Entonces mucha gente empezaron a ver muchas revueltas porque consideraron que la autoridad que venía del hermano de Napoleón no era legítima, y empezaron a salir las juntas de gobierno, entre otras. Y lo mismo pasó con México, ¿no? El gran imperio mexicano. Sin temor a equivocarme, creo que era el título de Nueva España, era el término del reinado, el reino de Nueva España en México, que también los aztecas, ¿no? Tenían sus títulos nobiliarios y eran respetados y honrados por las autoridades, tanto, digamos, criollas, naturales, como también de los españoles, de los criollos y demás. Entonces, y recibían instrucción académica, universitaria, grandes personajes que lamentablemente no se habla mucho. Así que hablar de la hispanidad no significa pintar una historia rosa de lo que fue eh, el proceso del Perú como reino, ¿no? Porque el Perú continuó siendo reino, el reino del Perú durante estos 300 años. Y más aún perteneció a un conglomerado de reinos internacionales, ¿no? Creo que el Perú y muchos países de América Latina nunca volverán a pertenecer a un gran proyecto hispano internacional tan grande que albergaba tantos reinos, que habían tanto desde Oriente hasta Occidente y desde diferentes continentes del mundo, que fue en su momento todo este gran imperio español. Así que amigos, hablar de la independencia, hablar de los días festivos de nuestros países implica también conocer nuestra historia, amar nuestras raíces, porque yo no solamente tengo sangre indígena, yo no solamente tengo sangre, como decimos acá en mi país, de cholo, no solamente tenemos una sangre de naturales, ¿no? Del perteneciente al imperio incaico, sino que tenemos sangre hispana, hablamos también español, tenemos una fe cristiana. Hemos adquirido muchas cosas de la cultura que perteneciente a todo
a toda España, ¿no? Entonces, si es que vamos a hablar de ser peruanos, no sesguemos esta rivalidad entre lo que pasó y lo que fue, sino más bien entender de que esos procesos culturales se van dando y hay que integrar y amar ambas partes. Uno no puede ser peruano sin desconocer, o mejor dicho, desconociendo nuestras raíces hispanas. Muchos platos típicos, muchos productos que consumimos, incluso la misma música criolla y otros, incluso muchos, sobre todo muchos bailes de la sierra son originados desde la época del reino del Perú como virreinato. Entonces no podemos ser ajenos a esa realidad. Amar el país, amar el Perú, amar un país latinoamericano implica también amar nuestras raíces hispanas. Gracias por tu atención, paz y bien, y espero que tengas un buen día y feliz día a mi país y a todos nuestros amigos de Perú que como yo vamos a celebrar estas fiestas con mucha alegría. Paz y bien.